Vamos a hablar ahora de, bueno, por supuesto, la costumbre de hablar en masculino plural. ¿Dónde está la resistencia, esa desesperación por preservar intacta la lengua? ¿Por qué, si todo cambia en este tiempo a nuestro alrededor, no debiera cambiar la lengua? Si es necesario cambiar, como decimos, la educación, nuestros modos, la vestimenta, cómo comemos, la relación entre nosotros, ¿por qué no debiera cambiar la lengua? Eh, Decíamos más temprano que creemos que hay un mundo formal y cortés, y otro de naturaleza diferente que irrumpe y va hacia adelante, que no se detiene. No sé, para citar, el movimiento feminista lo es, pero también la tecnología y la innovación va corriendo en paralelo a lo establecido y a lo que no quiere ceder. La organización política y social. La semana que viene va a haber en Purmamarca un encuentro de tipos de diferentes colores de pensamientos, carpinteros, políticos, sociólogos y andariegos, va de todo tipo, y la única consigna es encontrarse en la plaza frente a la iglesia, a una hora determinada, a las 9 de la mañana todos en la plaza. No hay temario, no hay quien presida aquellas conversaciones, nada de lo establecido. Y será, creo que el quinto o sexto año que se hace, no fracasa nada porque no nos atengamos a una organización tan rígida y determinada. Mirá, Pablo García Borboroglu, el especialista en pingüinos, nos decía recién que no puede creer cómo la legislatura tarda tiempo en aprobar una herramienta para la conservación de los pingüinos. Bueno, eso también va en paralelo a lo establecido. Se va a instrumentar de otro modo, porque aquello, ese mundo formal y cortés, ha dejado de ser sostenible. Digamos, enarbola unos modos de producción y consumo egoístas, desaforados, que no son sostenibles en un mundo finito. Vamos a ver si nos ayuda a pensar Alejandro Reiter, que es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, además es profesor, debe codearse todo el tiempo con estos pibes desaforados que hablan con la E o con la X. Qué desgracia, ¿no, Ricardo? Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Buenos días. ¿qué decís? Bien, aquí andamos. Contanos un poco qué pensás sobre este planteo. Eh, bueno, no, yo creo que las lenguas cambian permanentemente, o sea, nosotros no hablamos lo mismo o del mismo modo que hace, bueno, de hecho en la escuela, cuando nos hacen leer el Cid Campeador, nos cuesta bastante. Y o sea que las lenguas cambian permanentemente, varían. Lo que habría de nuevo en esto es que, bueno, un grupo dentro de la comunidad se propone conscientemente hacer un cambio. Uh-huh. Y esto es lo que tiene de desafiante y de interesante. Uh-huh. Y bueno, como la lengua es patrimonio de toda la comunidad, algunos se sienten muy molestos, eso es todo, digamos. Pero la lengua... Y este emergente del algunes que acabas de citar, es algo que representa que algo debe venirse moviendo. ¿Podrías describir ese proceso o ayudar a pensar ese proceso de lo que viene atrás de esto y que por lo tanto seguramente y de modo inconsciente es lo que origina tanta resistencia? Bueno, sí, uno tendría que pensar que hace ya bastante tiempo que se intenta hacer un cambio consciente de esto, ¿no? Y fíjate que hemos pasado por diferentes etapas, por el todos y todas, Sí.
como vos citabas, por la escritura con la X o con la arroba, y bueno, y ahora con la E. Entonces el todos y todas obedecía a la invisibilización de la mujer, ¿no? O sea, al uso, como dice la Real Academia, del masculino genérico. Ajá. La arroba, la X y la E es la no indicación de género, ¿no? O sea, se trata de visibilizar, sino de no marcar el género. Bueno, por supuesto, la postura es una postura política, es ideológica y usa el lenguaje para manifestarlo. El problema es que yo creo que lo de la E enojó mucho porque es muy fácil de usar y no es tedioso leer todos y todas los argentinos y las argentinas que sean, bueno, Claro, esto, sí, tal cual. o sea, y hasta resultó gracioso en algún momento. Sí. Y bueno, entonces, bueno, se provoca una reacción de los que se oponen a ese tipo de cambios, ¿verdad? Ajá. Alejandro, una de las grandes, ¿qué tal? Juan Roax te saluda. Una de las grandes afirmaciones que encontramos en distintas plataformas, en los intercambios en redes sociales, tiene que ver con esta idea de que con la O el lenguaje es neutral. Aparece un montón, es como un imperativo, una afirmación grande. Y recién te escuchaba hablar sobre la ideología y la política en el lenguaje. ¿Es neutral hablar como venimos hablando? Ya no, porque pensar que el lenguaje es algo neutral, o sea, es decir, que es simplemente un instrumento de comunicación, no es cierto, ¿verdad? La lengua, el uso, ¿no? El uso cotidiano de la lengua es altamente ideológico, o sea, importa visiones del mundo, cosas que se visibilizan y se invisibilizan, claro, que no se invisibilizan, o sea, quizá las mismas personas que se espantan porque se escribe con la X o con la arroba, empezaron a escribir cucaracha con K. Claro. O sea que bueno, eso es simplemente para mostrar que sirve para eso y siempre lo hace. Ahora, lo que pudo haber sido neutral, es decir, bueno, neutral en cuanto la lucha no se da. Cuando la lucha se empieza a dar, ya dejó de ser neutral. Aunque hubiera sido, según alguien, neutral, no sé, en el latín, ¿sí? Cosa que, por otra parte, tampoco es cierto, porque el derecho romano es uno de los derechos más patriarcales, bueno, lo demás dejémoslo de lado, es un derecho muy patriarcal. Por lo tanto, es absurdo plantear, es decir, a ver si me explico, o sea, es tratar de explicar desde la historia de la lengua algo que es una disputa política e ideológica actual. No sé si... No, está claro, si y es entiendo. sí, absolutamente, y encabezada básicamente por los más jóvenes. Ellos son los que están más comprometidos a lo disruptivo, a romper con esto que se resquebraja. ¿Qué te pasa como profesor, Alejandro, cuando das clases? Supongo que cuando hablas en público, digamos, también experimentás ya una transformación, o al menos te lo pones a pensar, ¿cómo digo tal o cual expresión ahora, no? Y sí, por supuesto. Uno, de modo consciente o inconsciente, o sea, insisto que la diferencia en este caso está dado porque hay un grupo dentro de la comunidad que conscientemente quiere producir un cambio. Pero uno recuerda, sí, que estudió, digo, para dar un ejemplo,
que bueno, los aumentativos en español se forman con aso o asa, ¿no? O sea, entonces tiene un amigazo, una portaza. Sí. No sé si uno estudió con el mismo currículum, digamos. Bueno, y los adolescentes empezaron, es decir, el aso y el asa se usan poquitísimo. Empezó con re amigo, re puerta. Sí. Después, ahora creo que se usa más el alto amigo, alta puerta. Sí. Y bueno, eso es un cambio también. Absolutamente, y además debe tener que ver con los nuevos trabajos, las nuevas ocupaciones. Viste que es característico, no sé, va un técnico a arreglar una computadora a una de nuestras abuelas y le entiende la mitad, ¿no? Y bueno, claro, o sea, todas las incorporaciones, bueno, en un te lo faxeo, ahora ahora te lo mensajeo, te lo whatsappeo, sí, digamos, eso también produce muchos cambios. Alejandro, hablando de estos cambios en el lenguaje y puntualmente cuando nos posicionamos pensándolo en términos de género, está este ejemplo que seguramente conocés muy bien, el de Lera Boroditsky de la Universidad de California, San Diego, donde habla de la llave, ¿no? Que en alemán se dice en masculino, que es descrita por quienes hablan ese idioma como dura, pesada, metalizada, útil, y quienes hablan el castellano que la ven a esta misma llave, pero dorada, pequeña, adorable, brillante y diminuta, por ser la llave. Entonces, ¿esto no es un claro ejemplo de cómo interpretamos en función del género que asignamos? Bueno, yo no sé alemán, pero bueno, podría ser un ejemplo muy claro, pero quiero decir también que dentro de lo que se llama el español, o sea, de Cervantes en adelante, para decirlo de alguna forma, se han producido cambios de género. O sea, el género no es una cosa que se dio para siempre, de una vez y para siempre, sino que fue cambiando muchas veces. Y además quiero decir que, porque había salido publicado en un diario que algún académico lo había dicho, que la E era ajena al sistema morfológico del español, es un disparate. O sea, en el español ya tenemos presidente, estudiante, oyente, agente, o sea, que no marcan género al punto, ¿sí?, que si uno se acuerda cuando hizo algunos ejercicios en la escuela primaria, el género se determina por el modificador, o sea, por el artículo. Entonces, el oyente o la oyente, ¿verdad? El hablante, la hablante, para saber si es masculino o femenino, porque en el sustantivo no está. O sea que ni siquiera es una cosa ajena, ¿no? O sea, todas las lenguas tienen género, pero no tiene por qué ser masculino o femenino, qué sé yo, que ventilador sea masculino o que lámpara sea femenino. No hay nada que lo indique, ¿sí? Vos pensás, el cuadro de Picasso, bueno, decís, es masculino porque termina en O. La pintura de Picasso, bueno, porque termina en A. ¿Y la foto de Picasso? Porque no es el foto. Bueno, es porque estamos acostumbrados. Bueno, no importa, toda la historia. Alejandro Reiter, permitinos hacerte escuchar dos testimonios de los que juntamos para ir pasando en el programa de hoy, así seguimos. Hola, soy Antonia, tengo 15 años. Para mí es necesario cambiar el lenguaje a un lenguaje inclusivo porque hay más de un género en el que se menciona en el lenguaje actual que utilizamos y tendría que ser un lenguaje que incluya a todos, todas, todes, donde ninguno se siente excluido y eso. Santiago, 13. Y nada, yo creo que es una manera de incluir a todos los géneros y que ninguno queda fuera de esta movida. Y yo creo que es la que más mueve a lo que es el feminismo. Me llamo Alfina, tengo 13 años y creo que es necesario cambiar el lenguaje porque no todas las personas se sientan identificadas con el sexo masculino y está bueno el lenguaje inclusivo no solo para incluir a todos, sino para hacer notar las pequeñas palabras que tienen micromachismos.
todos, Pibes, hijos, padres. alumnos, compañeros, maestros. ¿Cómo hacer para poder comunicar del modo más contundente posible que estamos hablando de la inclusión, vista esta de modo transversal, como nuestro entrevistado de hoy nos ha dicho desde el arranque? El lenguaje estamos hablando de algo político, de social. Esto es lo que está cambiando. Estamos hablando de la necesidad de incluirnos e incluir a otras personas que han quedado fuera. ¿Cuántos de los oyentes que están escuchando esta mañana no quieren una sociedad más inclusiva? Porque si no lo quieren, sería bueno que llamen y digan, sí, no, la verdad que no creemos en la sociedad inclusiva. No que digan la E, la X. Digamos esto, ¿estamos de acuerdo con una sociedad inclusiva o no? ¿Vos creés, Alejandro, que se podrá hacer una síntesis entre los que defienden la gramática y los que intentan acabar con expresiones machistas? Bueno, desde el punto de vista teórico es posible. Desde el punto de vista de qué es lo que va a suceder, no lo sé. Pero creo que lo más probable, bueno, pero esto es una, digamos, o tal vez sea una expresión de deseos, es que convivan las dos formas durante un tiempo largo. Sí. Es decir, que todos hagamos alguna corrección a nuestros Word para que nos deje la opción del uso de la E, que es más que lenguaje inclusivo, es no marcar género, ¿no? Uh-huh. Porque el lenguaje inclusivo sería todos, bueno, creo, Y bueno, que los docentes no corrijan a los alumnos cuando le usaren y lo dejaran pasar. Vos fíjate que la Real Academia, que ahora está tan horrorizada, hizo cosas como permitir el subir arriba, bajar abajo, o de un decreto nos sacó la che, la elie. O sea que finalmente los cambios tienen su reflejo en las gramáticas. Entonces, yo creo que durante un tiempo van a convivir varias formas. Nos iremos acostumbrando. Sí, bueno, permitime que diga, Alejandro, a ver si nos montamos en esto también como para cerrar ya, ¿no? Una cosa es lo que sucede, y esto que vos has descrito, y que vamos a seguir buscando respuestas a lo largo del programa, es lo que está sucediendo y no podríamos negar, son los hechos. Y otra es la descripción. En este caso, la Real Academia Española lo que hace es la descripción de esos sucesos con su sesgo político, social y tradicional y de trayectoria, como también lo hemos hablado hoy, ¿verdad? Claro. Querido amigo, una gracia grande porque sé que te has despertado temprano, no sé si es tu hábito, pero a nosotros nos sirve. No sé si es tu hábito. El sábado. Encantado. Un abrazo. Alejandro Reiter. Chau. Gracias. Alejandro Reiter, con los pudores de los intelectuales. Qué lástima que no se larguen a una conversación más directa, ¿no? Como repreguntándose todo el tiempo si lo estoy diciendo bien. Pero para mí también es parte de este surgimiento tan reciente y que tiene tanta fuerza, porque a su vez, digo, bueno, tal vez no sé si es tan reciente, la verdad que no sé cómo es la historia, pero sí hoy es como una gran bomba, un gran debate, así de apasionados nos ponemos. Y tal vez no tener certezas es parte del proceso. Me quedo con lo que dice de invitar al cuerpo docente, a los docentes, a profesores, a también buscar otra vara a la hora de corregir a un alumno o alumna que pueda utilizar este lenguaje. Yo doy clases y la semana pasada esta semana me sucedió que una alumna me pidió que hable en lenguaje inclusivo, ¿no? Porque ella no se sentía representada. Y yo lo que le dije es que respetaba muchísimo su posicionamiento y su pedido, que lo tomo y que lo escucho, pero que sin embargo yo voy a intentar hablar para masculino y femenino, pero que no voy a usar el lenguaje inclusivo porque yo no lo tengo naturalizado y no podría dar una clase porque se perdería el sentido de lo que quiero decir. No podría utilizarlo y que el sentido de mi clase, los objetivos comunicacionales que yo tengo y de aprendizaje, iban a terminar siendo totalmente trastocados y que por eso no lo iba a hacer. ¿Me entendió? Y convivimos todos bien. Pero además te sacó de la zona de confort, porque si vos sos un buen profesor te habrás ido pensando
cómo hacer para que tus contenidos se adapten del mejor modo posible para que satisfaga, por ejemplo, las expectativas de esta alumna. Y bueno, Es ahí estamos pensando, ¿no? todavía, Claro. ahí está corriendo el cerebro. Esto es lo que pasa y que nos encantaría conocer además tus opiniones, que puedas participar a través de la radio.